Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Inside the Brand Next Gen. El día de hoy estoy con Manuel Alejandro Pérez Ramírez, un estratega que ha construido su carrera en la intersección entre marketing, experiencia del cliente, data y toma de decisiones de negocio. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado tanto desde dentro de grandes organizaciones como desde roles de consultoría estratégica, acompañando equipos en momentos donde no se trata solo de ejecutar bien, sino de decidir mejor. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo estás, Manuel? Cuéntanos. Todo bien. Aquí, pues muy contento de estar acá. O sea, digamos que es como te contaba, era mi primera experiencia dentro de un podcast, o algo, digamos, grabado como tal. Pues fuera de las clases de radio de la universidad, ¿no? Claro. O sea, como tal. Pero sí, estoy bastante contento de estar aquí. Muchas gracias de verdad por la invitación y pues muy preparado y muy listo para contarles pues un poco sobre mi experiencia, ¿no? Buenísimo. Pues mira, una pregunta que me encanta hacerle a todos los entrevistados es, primero que nada, que nos cuenten un poquito de su trayectoria. ¿Quién es Manu? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? Porque ahorita me contaste que estuviste en Scotiabank, en Banamex. ¿Qué empezaste haciendo? ¿Cómo fue esta transición? Etcétera, etcétera. Como para conocer un poquito del contexto laboral de Manu, ¿no? Sí, o sea, es bastante divertido porque, bueno, algo que no mucha gente sabe, solamente, pues digamos que los conocidos al final de cuentas, es que yo llegué a México por el trabajo de mi papá. O sea, yo realmente soy peruano. O sea, ¿A poco? sí, tengo 16 años viviendo acá y pues todo el mundo me dice como, ay, mira, no tienes acento. Y yo, sí, o sea, después de convivir Claro. 16 años con puro mexicano, pues obviamente se te va, cuando llegas y hablas con los cuates y todo eso, te regresa un poquito Claro. digamos, como el acento, pero pues yo llegué aquí básicamente a estudiar la universidad. Antes de eso había vivido en Bogotá, 16 años de mi vida también viviendo en Perú, sacaron el último año de colegio, fue la verdad traumático. O sea, mi mamá va a decir que, o mis papás van a decir que fue la mejor oportunidad de mi vida, pero siempre te queda esa cosita, ¿no? Claro. Entonces yo llego aquí y comienzo, ya traía como ese batch desde Colombia de querer hacer publicidad desde chico. Entonces, en Colombia lo único que te enseñaban en publicidad en ese tiempo era en institutos o en universidades que eran un poco más especializadas, Sí. digamos. Y nosotros, y bueno, lo que hice yo es, primero comencé estudiando administración porque me quería dedicar a la música, entonces quería administrar mi carrera, porque soy músico frustrado, ese es otro, otro tema interesante, Ajá. pero quería administrar mi carrera y por eso me metí a estudiar administración. Descubrí que no era lo mío, me fui a la Universidad Javeriana de Colombia y ahí descubrí cuál era mi vocación para el diseño, la comunicación, la publicidad y todo eso. Me enamoré de las materias de diseño gracias a un profesor, Germán, nunca me voy a olvidar de su nombre. Estaba loco el tipo, Sí, sí. pero es uno de los mejores maestros que he tenido en mi vida. Y después de eso, pues un semestre, me vine para acá, para México, y la Anáhuac estaba más enfocada hacia, que fue donde estudié en la Universidad de Anáhuac Norte, que estaba muchísimo más enfocada a un punto más de cine, televisión, radio. Por eso te decía que no grabo un podcast, o sea, o no hago una grabación desde mis clases de radio en la universidad como tal. Entonces, y ahí el enfoque era publicidad, pero publicidad más enfocado a mercadotecnia. Entonces ahí me di cuenta que mercadotecnia era lo mío como tal. Hasta el punto de pensar que hasta me había equivocado de carrera por haber estudiado comunicación y no mercadotecnia. Entiendo. O sea, como tal. Entonces, realmente llegué hasta ese punto de ya terminar comunicación. Dije, bueno, o sea, en algún punto se empatan, termino la carrera y comienzo a trabajar en Colgate, en la parte de producto, porque había hecho en comunicación interna en Mafre, no me gustó y me salí. Y comencé a ver producto en Colgate y ahí como que me comencé a enamorar de las marcas, del brand management, de cómo llevar ciertos aspectos del marketing y ahí comenzó a conectar solito, ¿no? Entonces, uno que después me puse a hacer comunicación digital en Samsonite, me lo pidieron como una consultoría, Sí. porque al principio era como, oye, no tenemos una estrategia digital como tal, TBWA nos acaba de devolver todo y se lo quitamos porque la verdad era un desastre, pues no tenemos agencia y no queremos pagarla, ¿te puedes encargar? Yo acabo de salir de la universidad, o sea, ¿qué quieres que haga, Sí, no? sí, O sí. sea, era uno de esos puntos en los que de inflexión como para ver, les terminé desarrollando la consultoría digital y en ese momento me dijeron, bueno, ¿y cuándo implementas? Y yo, pues esto era un brand book, o sea, hombre, esto yo no sé para ¿Hasta dónde, Claro. hasta dónde, o sea, pues si tú habías quedado que lo ibas a implementar.
No, pues ya queremos que lo implementes. Oh, bueno, ya, lo implemento. Me quedé un rato, me fui a vivir a Perú, después me regresé, o sea, un tiempo, trabajé en Trade Marketing en DirecTV, viendo todo el esquema de cómo funcionaba el soporte comercial, o sea, hacia esto. Porque mucha gente entiende, no, pues el trade es BTL. No solamente es BTL. Claro. Es comenzar a ver cuánto de CAPEX y de OPEX vas a invertir en la construcción de módulos, cuánto vas a invertir en tu publicidad POP, Claro. cuánto vas a invertir en ciertos puntos o qué tanto le vas a dar a ventas. Y ahí poquito a poquito, sin saberlo, me comencé a enamorar del marketing. Vendí cereales también. Pasé con mi charola en el supermercado, casi, o sea, Sí, y con mi mandil, porque pues yo era el supervisor de ventas y casi no tenía espacio. Luego regresé aquí a México, estuve trabajando en una agencia de PR mientras me colocaba, estuve en pricing en Dell, viendo todos los lanzamientos de las computadoras que te pudieras imaginar. Ese era un trabajo maravilloso, o sea, me encantaba, pero era outsourcing al final de cuentas, entonces pues no era muy lucrativo. Entiendo. O sea, que digamos. Y después de eso me voy a trabajar. Una de las experiencias más padres que tuve en marketing fue manejar la marca de Volt. No sé si ubicas Volt. Sí, claro. Claro, la bebida energizante. Y también descubrir todo lo que había pasado un grupo, que son los hermanos Añaños, o sea, que son los que manejan AGE como tal, al momento de tener la bicola. Que la bicola es un caso de Harvard, no sé si sabías eso. No lo sabía. La bicola en México comenzó a crecer de tal manera que en algún momento... Sí, que AGE también tiene Seafruit, ¿verdad? Sí, Seafruit. Ya sé cuál es. Exacto. Sí, ajá. Ellos tienen ahorita todo ese engage como tal de esos productos Bolt, Seafruit, tenían un té, que ahorita Fresh Tea creo que se llamaba, ahorita Sí, no me acuerdo. Pero su producto principal era la bicola. Entonces llegaban a un punto en donde no pudieron abastecer a todo el mercado. Y claro, el grupo Peñafiel, o sea, lo que es Red Cola, no recuerdo si eran lo mismo o no, pero presentaciones de refresco de cola más baratos comenzaron a tomar el mercado. Entonces Red Cola ahí se hace con todo el mercado que AGE no puede cubrir. Tú te vas o por lo menos en mi época, antes de que se arreglara todo, ahorita ya, o sea, está muchísimo más estable y han hecho maravillas con la marca, pero cuando tú llegabas ahí, te decían, bro, llévate esta cosa que lleva 2 años ahí y nadie ha venido por ella. Y no quiero volver a ver a Big Cola en mi vida. Ahorita el equipo de Go-to-Market y el equipo de ventas ha hecho un trabajo excepcional porque ya encuentras más productos AGE dentro de cadenas y dentro del país y todo eso. Pero en ese momento era fatal. Y es un caso de Harvard incluso, o sea, que como una marca que estuvo tan arriba, en algún momento se nos fue tan abajo, o sea, como tal. Oye, pero entonces hay mucha experiencia en muchas marcas, en muchas industrias. O sea, porque antes de comenzar el episodio estamos hablando de Scotiabank y Banamex, pero no nada más estuvo eso, estuvo Consumo, estuvo DirecTV, como comentas. O sea, hay un gran panorama de lo que está atrás del mundo del marketing, ¿no? Exactamente. O sea, eso es lo divertido. O sea, que mi experiencia como tal y toda la, digamos, la carnita que tengo es, o sea, y cómo lo vendo, ¿no? Es como, a ver, yo no tengo experiencia en un solo sector, tengo experiencia en muchos sectores y te puedo llevar a distintos, digamos, a distintas ramas del marketing en distintos sectores y puedo aplicar justamente esa experiencia en distintos lados. Ya llevo 6 años precisamente trabajando ya más hacia temas de finanzas, pero digamos que después de esas experiencias en Banamex y Scotia, que han sido las últimas, pues realmente han sido súper buenas porque trabajar en esos 2 bancos me ha dado la posibilidad de poder entender de un mundo que a mí me daba mucha curiosidad en ese momento y que es un intangible, pero tangible a la vez. Claro, totalmente. Eso es lo divertido. O sea, estás jugando con el dinero de la gente al final de cuentas o trabajando para mejorarles la experiencia al momento de cómo generar o guardar su dinero. Porque muchas veces, o sea, dices como, bueno, pues puedo generar dinero a través del banco con las inversiones y demás, pero muchas veces, pues el negocio del banco es como, por ejemplo, cuando dicen, ay, el interés es un robo. Pues no es un robo, es lo que gana el banco por prestarte el servicio, por prestarte el dinero, claro, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es mucho como entender ese punto de cómo funciona cada industria, cómo funciona cada producto, cómo funciona un tangible, un intangible, un servicio, pues absolutamente todo lo que tenemos, desde este vaso que tengo en la mano hasta, no sé, el servicio de Uber o, por ejemplo, Didi, que lo tienes acá abajo en las oficinas. O sea, todo eso es tangible e intangible.
Claro. Oye, y cuéntame, ¿en qué momento sentiste a lo largo de tu carrera que pasaste ese punto de que hoy ejecuto bien, pero ahora estoy empezando a tomar decisiones? ¿En qué momento fue esa transición? Como porque muchas veces pasa a las personas como que es un momento incómodo porque pues cambia la manera de pensar o ya no es nada más un ejecutador, ya eres un estratega. ¿En qué momento sentiste eso? Híjole, yo creo que eso fue ya en mi experiencia, o sea, terminando mi experiencia en AGE, o sea, como en los últimos meses de experiencia en AGE. Ujú. ¿Por qué? Porque al principio era en Dell, hacíamos mucho tema de, o sea, producto al final de cuentas, o por la parte de merch, o sea, como tal, como le decimos nosotros, es pricing, no es tanto como, es armar una estrategia de precios, pero había un product merch manager y yo era el product merch analyst, perdón. Sí. Entonces yo tenía que ejecutar lo que este hombre me bajara a mí en ese momento. Es como, a ver, el precio de la computadora llega en tanto y vamos a ganar tanto de margen, con tanto de margen de contribución y la cadena va a ganar tanto de margen, entonces el precio final tiene que ir por tanto y el precio Selim va por tanto. Entonces era como, ok, tac, 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 tanto presupuesto promocional y todo lo demás. En AGE, ya que yo fui el product manager o el brand manager, ya es como que aprender a tomar más decisiones Claro. sobre el revenue de la configuración de la bebida como tal. Entonces es como, a ver, lanzaron, antes de que yo llegara, ya tenían previo a lanzar un bol de agave, que era con miel de agave. Sonaba divertido para tomártelo con tequila, Claro. porque, o sea, era bol de agave, era un sabor cítrico y todo eso, y de hecho quedaba muy bien, o sea, bastante bien quedaba con tequila, pero el problema era que no hubo la aceptación necesaria. Entonces yo que dije a los 3, 4 meses, dije, hay que cortarlo, pero no que los insumos y no sé qué, entonces produzcan todo lo que puedan, remátenlo, porque si no eso me va a dar días de inventario, me va a matar Claro. los círculos logísticos. Entonces ahí comencé a tomar decisiones y comencé a matar ciertas configuraciones que de repente decía como, híjole, no van a funcionar. O por ejemplo me decían como, hay que traer, bueno, es un Volt, allá en Sudamérica se consume mucho la hoja de coca, pero obviamente no se consume como en el coso, como la droga, como tal, ¿no? Entonces esta se consume, pues es un producto, es una planta. Entonces hay un bol que tiene extracto de hoja de coca y me dice el country manager en un momento, quiero traer esto. Y yo, ¿estás demente o qué? O sea, esto no va a pegar aquí. Y es más, vas a tener a mil instancias que te van a decir como, oye, tengo que seguir revisando esto porque esto puede ser hasta peligroso y nocivo. Claro. Porque no tienen ese conocimiento. Entonces, ahí fue donde comencé a tomar mejores decisiones. En los bancos también, o sea, te digo, al jugar con el dinero de la gente era muy, muy, muy milimétrico cómo debías informarles en hacerles el onboarding, en hacerles, ¿cómo se llama esto? El cross-selling, en hacerles la retención, en la parte de Customer Experience, cómo ibas tú a testear o cómo probabas o cómo sentías cada uno de los productos, canales, servicios, dependiendo de la información que te fueran dando, para que el cliente lo derivara. Oye, platícame. Según tu opinión, tu criterio, vamos a llamar así, ¿qué diferencia a una persona que ejecuta bien de una persona que es mejor estrategia, digamos, estratega? Que el estratega al final de cuentas lo que está viendo es un end-to-end. O sea, esto comienza, permea y termina. Cosa que una persona que solamente ejecuta como tal, y me ha llegado a pasar en algún momento, tú solamente estás viendo qué es lo que sigue, cuál es el next step, cuál es el siguiente paso dentro de ese end-to-end. O sea, me ha pasado en proyectos, por ejemplo, en Dell, que era cuál era el resultado final de poder lograr esto, o sea, al final de cuentas, y cuál era el resultado final de lo que estoy haciendo, o sea, a dónde me va a dirigir, cuál va a ser el objetivo que estoy cumpliendo. Pero en cambio, cuando ya tienes dado el end-to-end, es como, a ver, el por qué lo estoy haciendo, Claro. hacia dónde me va a llevar o qué camino tengo que recorrer, cómo va a terminar y cuáles van a ser las consecuencias de ese fin. Cosa que un ejecutor pues solamente está como que va de punto A, punto B, punto C, punto D. En cambio, tú estás viendo de la A a la Z y todo lo que pasa
por ese camino. Entonces eso creo que es la diferencia entre un buen estratega que de un solo ejecutor. Hay un autor de un libro que me gusta mucho que se llama Alex Hormozi, que justamente habla de eso, como que... No me acuerdo exactamente cómo fue, pero decía que el seniorness de una persona, o sea, o si están listos para crecer en una organización, se define por varios factores. Y uno de esos factores es que pueda haber la consecuencia, no nada más la inmediata de sus acciones, sino la consecuencia posterior a las acciones que tiene. Y me ha sentido cómo dice esto de end-to-end y pensar también más a largo plazo, no pensar nada más a planeación de una semana, sino planear a 2, a 3, a 2 años, a 10 años. O sea, el poder ver más allá de lo que tienes inmediato es lo que hace una diferencia para también el nivel de experiencia y el nivel de, pues, de seniorness que uno tiene para poder tomar decisiones más allá, ¿no? Por supuesto, o sea, al final de cuentas para eso los entregan, o sea, por eso es que dicen que la parte ejecutora, al final de cuentas en una organización o digamos, o la organización en sí, se convierte en una pirámide. O sea, al final de cuentas tienes la base, o sea, de la pirámide, y mientras el management va subiendo, pues se va haciendo más chiquito. ¿Por qué? Porque son pocas personas las que toman las decisiones y muchas personas las que las ejecutan. Claro. Entonces, un PM, o sea, al final de cuentas un project manager, que es el que lleva el proyecto, su destino es ejecutarlo. Un digamos, una persona que hace data management, pues es mover las bases. Un director digamos, de investigación de mercados, un director comercial, ya ellos están viendo la punta de la pirámide en donde ven qué consecuencias va a traer el revenue que están trayendo, hacia dónde va el EBITDA, hacia dónde va todo lo que le van a generar a la organización, los reportes y todo lo demás, o sea, que ven con precisamente los consejos de administración y demás. Eso es lo interesante, porque tú te entrenas para tomar decisiones habiendo sabido ejecutar bien, pero la ejecución es muy diferente de pasar de 1, 2, 3, 4 a pasar a 10, 20, claro, 30 o incluso 100, 200, 300. O sea, claro, vas teniendo un panorama muchísimo más alto y muchísimo más ejecutivo a donde tienes que llegar. Oye, prácticamente, a lo largo de tu carrera, y algo que también yo soy fiel creyente, es que las personas van cosechando aprendizajes, o van sembrando y cosechando y tomándolos como parte de su experiencia. Sí. Pero estos aprendizajes muchas veces, o la mayoría de las veces, vienen acompañados de errores que se cometieron. Sí, cuéntanos acerca de algún error que hayas cometido a lo largo de tu carrera que dijiste, aquí la neta la cagué gacho, pero aprendí también algo muy, muy importante que te hizo avanzar adelante en tu carrera profesional. ¿Qué crees que haya sido? Déjame pensar, porque hay varios, o sea, te podrían listar una lista de varios errores, pero una vez me pasó que cometí un error de seteo al momento de expresar o más bien era en el banco, habíamos lanzado una campaña como de inversiones a través del call center de retención. O sea, en su momento, cuando yo llevaba todo el call center de retención de tarjetas. Entonces, nos habían dicho como, bueno, pues tenemos que vender seguros y también una de las herramientas, o sea, y tenemos que cambiar como más o menos tenemos que hacer un journey de retención para que los clientes pues también, o sea, se lleven un premio, ¿no? Entonces se supone que el cruce de las bases de datos era a través del RFC. O sea, con eso era que cruzábamos la base de datos para determinar que, o sea, tanto inversiones, o sea, en este caso como en el contact de Banamex, sí, o sea, se estuviera cruzando la información directa, porque uno pensaría que son del mismo grupo, pero en realidad, como son distintas células, a veces, por ejemplo, Afore es una célula, inversiones es otra célula, seguros es otra célula, como que no cruzan información y no comparten los mismos sistemas. Claro. Entonces, para hacer el cruce con inversiones, había que tocar con el RFC, claro, pero los RFCs no estaban completos. Entonces, claro, tenía uno que había adquirido una inversión y, o sea, me salía uno, pero en realidad a mí me salía del lado del banco que habían ganado 10. Entonces, pero es que no tienes la homoclave. Entonces, ¿cómo se podía cruzar? Es que te dijimos que no se podía cruzar. Y yo, ¿cuándo me dijeron eso? O sea, nadie me dijo que no se podía cruzar.
Entonces fue un relajo, fue un rollo, perdimos unos premios, que teníamos unos VIPAs de Volaris, o sea, que habíamos conseguido por temas digo, de patrocinios y demás. Y al final de cuentas, pues los perdimos. Yo, o sea, obviamente asumí el error, pero lo que aprendí es a decir que no en el tema de lanzar una campaña o el lanzar una promoción que vaya a tener problemas con lecturas de data, data crossing, incluso con temas de compliance, o sea, como tal. Porque esto lo que nos daba es como, no, pues es que no puedes utilizar el RFC y yo, entonces, ¿qué dato uso? Claro. Y por la urgencia de querer sacarlo y querer complacer a la persona que estaba como mi supervisor en ese momento, pues a mi jefe, pues la verdad, traté de hacerlo lo mejor posible, pero también estaba pandemia, había muchas cosas también que no me permitían como llevarlo de manera correcta. Y otra cosa que te podría decir es también como me mandaron a generar un proceso de retención a través de la web y yo por supuesto que dije, sí, sí puedo, lo hago. Me llamó el director del segmento en ese momento y me dijo, tú eres el encargado, tú eres mi guy. Le debí decir que no, porque terminé quedando mal con todo el proceso y el proyecto terminó quedando botado porque no había los capabilities para poder hacerlo. O sea, ¿consideras que no eras la persona adecuada o no tuviste las herramientas o qué fue lo que No pasó? no había herramientas, o sea, lo pude haber llevado, pero el banco no tenía ese nivel todavía de recepción. A ver, ¿qué es lo que pasa? No es como, por ejemplo, en Uber o en alguna otra plataforma de mayor tecnología que de repente estás perdiendo, no sé, le estás abonando 100 pesos por un producto que no le llegó o hasta de repente 500 pesos porque Sí. llegó mal la pizza o algo así. Aquí estás abonándole comisiones anuales de tarjetas de crédito que son, o sea, pueden llegar hasta Claro. los 7,000 pesos, 15,000 claro, pesos claro. con lo que tenían ellos en ese momento en Beyond, o sea, con Banamex. Entonces, ¿qué pasaba? Era perder mucho dinero porque cuando el cliente se adivinara cómo podía sacar la retención de la tarjeta, pues obviamente le iba a sacar y íbamos a tener un montón de fuga. Claro. También era que había temas de compliance que te decían en temas 1, que es un día al día siguiente, o sea, 24 horas después, sí, tú ya tienes que tener cancelada la tarjeta de crédito máximo de lo que te pidió el cliente. Tú llamas, tu tarjeta de crédito se cancela inmediatamente, pero la regulación dice que tú tienes T+1 para cancelarla. Entonces el tema era hacer que la tarjeta de crédito estuviera hasta el T+1 y después de eso intentar llamarlo para retenerlo, pero no podías llamar, o sea, al cliente porque eran por políticas de Citi en ese momento. No sé. Era un desmadre. Manejar la burocracia. Exactamente. Oye, y platícame, porque muchas empresas creo que hablan, y ahorita que comentas de Customer Experience, de poner al cliente primero, pero la verdad es que muchas veces eso no sucede o no se puede conseguir. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? Eso es muy interesante porque puede haber dos puntos en ese lapso. Está el B2B, o sea, que creo que es mucho más difícil, o sea, de poner a veces a un cliente primero en el B2B porque estamos hablando pues de organizaciones que son un poquito más, más complejas. Todos los clientes siempre quieren más y te quieren sacar un beneficio como empresa. Pero en el B2B hay mucho más en juego, o sea, al final de cuentas. O sea, en el B2C es como que pues entregó una promoción, no se la di a 10, pero se la di a 20, entonces esos 10 están descontentos, intento recuperar a 5, pero perdí 5. Pero con ese en B2B, ese uno que pierdes millones, Sí, al claro. final de cuentas. O pierdes, imagínate, no sé, pues eres AGE y tienes que venderle Volt a Oxxo y en ese B2B pues hiciste un mal movimiento al momento de entregar y Oxxo te dice llévate tu producto, pues acabo de perder toda la cobertura de Oxxo para poder vender Volt. Entonces creo que ahí viene lo del tema de ver con qué. Me ha tocado experiencias en el call center de retención de Banamex, o sea, porque ahí, si bien no era específicamente el customer experience como tal, había que llevar un control de cómo atendías al cliente para que el cliente pues conservara su tarjeta de crédito al final de cuentas. Entonces lo divertido era como que sentarte con él y tú llegas decidido a cancelar la tarjeta y llamas, o sea, como cliente dices, ya no quiero esta tarjeta
porque me voy a ir del país, porque la anualidad me parece carísima, porque no sé, el interés es altísimo. Entonces, pues, ¿cuál es la única forma de convencerlo? Pues regalarle la comisión anual o darle algún beneficio para que se quede con la tarjeta. Entonces, ahí tienes que hacer una buena experiencia, tratar de que el cliente vaya contento, que sepa cuáles son los beneficios de su tarjeta y todo eso. Y esa data te la da todo lo que escuchas al momento de armar el speech, todo lo que escuchas en llamadas para el momento de armar el speech, pero también te lo da toda la data que sacas de las encuestas que esos clientes hacen. Que aunque es muy particular en productos de consumo, más que todo de los canales, más que del producto en sí, porque la encuesta te la detonan cuando tú tuviste una interacción con un canal, con sucursal, con contact center y puede ser que incluso con algún cajero automático. O sea, Sí, sí. pero ya es más difícil con el cajero automático, pero normalmente es sucursal, contact center y bueno, en alguna venta, o sea, que te hayan hecho. Pero pues esos son los dos canales principales, digamos. Entonces, a partir de eso ya vas derivando cierta información. Pero a la hora de decir como que el client first, sí, tienes que estar pensando, hay muchas organizaciones que lo piensan en product centric, pero lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, en las instituciones financieras, o sea, en como tal, y en mi experiencia en Banamex de Escocia, o sea, de haber tenido, o sea, cargos semidirectivos ahí, es de ellos lo que quieren hacer ahorita o lo que están haciendo ahorita es convirtiéndolo en client centric. ¿Qué significa eso? Vas más hacia tu segmento de clientes antes que pensar en una tarjeta oro, platinum, digamos, no sé, Beyond o cualquier tarjeta que sea top o una cuenta o algo así, piensas en un cliente de un segmento masivo, en un cliente de un segmento medio y en un cliente de un segmento alto y en un cliente de un segmento patrimonial, Sí. como se llama. Entonces ahí es donde comienzas a ver si es lo que el cliente necesita, porque hay otro punto. Tú dices, no, pues es que necesito escuchar a mis clientes. Pero muchas veces el cliente te dice, ay, lo quiero rojo. Pero sí, pero si lo traes rojo, de repente vas a hacer, te van a robar más en la calle lo que traigas rojo. Porque dice que los coches rojos, o sea, no sé si has escuchado Sí, sí. eso, que tienen el mayor índice de volatilidad de robo por esos temas. Entonces es como, sí entiendo que te gusta el rojo, pero lo que más te conviene es esto de aquí por esto. Entonces tienes que como que mediar dónde lo vas a poner. O sea, siempre tiene que estar primero, pero tienes que mediar cómo lo ayudas para entregarle la mejor opción y no escuchar un capricho, sino darle lo que él necesita de la manera que necesita para que ganes tú y gane él. Aquí tengo una duda, a ver qué piensas. O sea, Ajá. porque obviamente esto de armar estrategias customer centric, pues obviamente, pues el cliente es el que paga o los que pagan, pues todo la operación del negocio, ¿no? ¿En qué momento se vuelve contraproducente pensar también en, por ejemplo, employee centric? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no me acuerdo quién me lo dijo, pero los KPIs son un balance. O sea, cuando mejoras uno, empeoras otro. ¿Quieres o no? O sea, vas trabajando esto. Si estás enfocado demasiado en la experiencia del cliente, pues significa que el equipo interno está metiendo mucha presión, por ejemplo, a las personas para que atiendan mejor a la gente, que hagan mejor sus procesos. Pero ¿dónde está ese sweet spot? O sea, ¿cómo lo has vivido tú en tu experiencia de, ok, sí está muy bien ser customer centric, pero ¿qué pasa con lo otro? O sea, ¿y dónde encuentras un balance para poder realmente abordar ambas cosas bien? ¿Me explico? Sí. Una vez escuché a alguien que me dijo, personas felices atienden, o sea, si las personas están felices, hacen a las otras personas felices. Entonces, si personas felices atienden personas felices o hacen personas felices. Entonces, obviamente tienes que mantener, o sea, tiene que venir un push de los dos lados, ¿no? O sea, yo no puedo esperar que un ejecutivo, por ejemplo, un ejecutivo de contact center, me atienda de manera adecuada a un cliente cuando yo tengo al ejecutivo de contact center trabajando 12 horas, no le pago, lo tengo, digamos, o sea, lo estoy negreando con un látigo casi casi, antes de pensar que esta persona va a atender de una manera o va a intentar ayudar al cliente para resolver un problema. Entonces, creo que eso sí viene de los dos lados, pero es como, y eso yo no llamaría no lo llamaría como un estire y afloje, sino lo llamaría como mantener la cuerda tensa. Entonces,
tienes que tener de un lado a la persona, o sea, que va a atender contenta para que tenga al cliente contento, o sea, como tal. No sé si te ha pasado, o sea, que vas a, no sé, a una entidad de gobierno, por ejemplo. O sea, es el efecto más cercano que se me ocurre. Y esta persona o sea, desde que llegas, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué quiere? ¿Para qué viene? Sí. Está por allá a la derecha. Entonces, como definitivamente esa persona no está feliz. En cambio, si tú tienes a esta persona totalmente feliz, o por lo menos, o sea, esta persona es consciente de que tiene que hacer bien su trabajo, todo eso, pero pues, obviamente ayuda todo el tema de la felicidad interna, esta persona va a atender al otro y lo va a hacer sentir en su casa. No me acuerdo ahorita, o sea, he escuchado empresas que se dedican precisamente a, por ejemplo, en los hoteles, por ejemplo. O sea, el tema de hospitality. La persona del hospitality está consciente y está entrenada para hacerte sentir en tu casa cuando estás fuera de tu casa. Claro. Es lo mismo, o sea, que pasa con ellos. ¿Pero por qué? Porque también, o sea, los tienen contentos al final de cuentas. Sí me hace sentido. Oye, por ejemplo, hablando de temas de liderazgo, en una sala de juntas, vamos a llamarla así, cuando hay opiniones muy fuertes o muy dominantes, vamos a poner así, ¿cómo te haces ser escuchado? Esa es una muy buena pregunta y me ha pasado millones de veces a lo largo de mi carrera. Primero que todo, o sea, lo que aprendí sobre eso es que hay que elegir tus batallas. O sea, y hay que saber dónde puedes como que poner el campo de acción y dónde no lo puedes poner, y tienes que dejar de repente que si es una conversación muy senior, que yo tengo la expresión de que déjalos a los seniors que se maten. Tú no te metas. O sea, no es tu espacio. Entonces, me ha pasado en muchas experiencias, o sea, que voy con gente de mi mismo nivel y nos sentamos a escuchar, y es como que de repente esta otra persona comienza a intervenir. Es como que elige tus batallas, hermano. O sea, no intervengas, pero si es necesario hacerlo, es como tratar de hacerlo con mucho respeto y siempre tener o sea, tú, ¿qué es lo que vas a decir? Avalado por un dato o por algo que te respalde de una manera que sea como un elevator pitch. Entonces, están hablando, por ejemplo, no sé, pues de KPIs de negocio, por ejemplo. Entonces, no sé, pues las encuestas de Customer están diciendo que pues tarjeta de crédito tiene muchas fallas en cuestión de transaccionalidad. Y se bloquean muy fácil y no funcionan y el cliente no las puede utilizar y todo eso. Entonces, tú de repente tienes una idea muy buena de cómo resolverlo, pero tienes a 3 directores hablando y discutiendo entre ellos. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerlo sobre la mesa y decirles, el punto es así, la idea es tal, viene respaldada por tal y se expresa de esta manera y se puede conseguir en tanto tiempo. Digo, yo sé que suena muy difícil, claro, porque es una idea que tienes en ese momento, pero siempre es como sentirte seguro de lo que vas a decir y siempre es como que tratar de convencer al senior y saber que alguien te va a respaldar con eso. Porque pasa como dicen, no, esa ya la usamos y nunca funcionó. Ok, yo creo que podría funcionar por estos 3 temas, ¿por qué no lo intentamos otra vez? Me hace sentido. Y regresando al tema de Customer Experience, ¿cuál crees que es? O sea, obviamente sé que es muy complicado resumir todo lo que es Customer Experience Sí, en una conversación de 1 hora, ¿no? Pero si tú lo tuvieras que poner, ¿cuáles son las 2, 3 cosas más importantes para ser customer centric y mejorar la experiencia del usuario, del cliente? ¿Cuáles serían? Pues es que yo te diría, yo no sé si lo podría resumir en 3, porque hay muchas cosas, o sea, que podríamos... Voy a tratar de enlistarlas y ya cuando llegue a la tercera ahí me freno porque según yo sé que hay más. Uno es entender primero qué es lo que te quiere decir, o sea, el cliente. Porque ok, tú tienes ya un servicio, tienes un producto y demás, pero el cliente te está diciendo, pues, oye, o sea, no me gusta el color rojo, de repente lo puedes tener en color azul, o puedes mejorar un poquito más el sabor, o de repente el lugar donde me estoy sentando está muy incómodo, claro, podrías cambiarlo, o de repente podrías agregar un poco más de luz, se siente muy oscuro. Como te digo, es muy diferente el tema de un servicio o un producto, pero creo que los englobaría en primero escucharlos. Segundo, con esos datos de haberlos escuchado, tratar de generar una experiencia como tal
que a ellos les haga sentido, los haga sentir cómodos y que ellos quieran repetir, porque hay un punto súper importante que entra con un producto, que es siempre la recompra. Hay un caso de muy famoso, también justamente que es de Coca-Cola Company. Bueno, no sé si alguna vez has tomado Inca Cola, Pablo. ¿Cómo? Inca Cola. No. Inca Cola es como decir la Coca-Cola de Perú. Es un producto con el que Coca-Cola nunca pudo competir y fue tanto así que lo terminó comprando. Como pasó con Fanta en Alemania también en su momento. Entonces, ¿qué pasó con Inca Cola? Inca Cola ya al ser de Grupo Coca-Cola, se les ocurrió la gran idea de sacar una versión de la Inca Cola, pero sabor. Bueno, si no has probado la Inca Cola, creo que no vas a conocer tampoco la chicha morada. No. Bueno, la chicha morada sale de un maíz morado que tú hierves y se hace una bebida a través de eso. Okay. O sea, es como un refresco, como un agua de tamarindo, le dirían como agua de maíz, sí, algo así. Entonces hicieron imagínate un refresco, o sea, suena raro, pero sabe más raro todavía cuando lo pones en un refresco. Entonces la chicha es para tomarla como un agua de, o sea, no como un refresco como tal, o sea, o como una gaseosa, como le decimos nosotros. Entonces entra a eso que sacaron un Inca Cola sabor chicha. O sea, las ventas fueron malas, pero fueron generadas por curiosidad, o sea, de la gente. Entonces la gente la compró, la probó y no hubo recompra, por supuesto, porque la gente vio, o sea, no le gustó el producto, no lo testearon bien, no sé qué hicieron. Pero a lo que quiero llegar con esto es que siempre tienes que buscar, obviamente, una recompra y una fidelidad del cliente. En este caso no la hubo. Entonces escúchalos con la data que tienes, genera una buena experiencia para el cliente y con eso, el Customer Experience te va a dar esa recompra que tú necesitas. Producto, precio, plaza, promoción y postventa. O sea, como tal. Entiendo. Al final de cuentas. Entonces, yo creo que ahí podría decir 2. Y el tercero, o sea, como tal, podría ser... Yo creo que podría ser como generar o sea, la experiencia, el customer experience, si es bueno, no te termina trayendo clientes y no te termina trayendo fans como tal. Y es algo con lo que trabajé en DirecTV y quisimos como montar un proyecto como tal. ¿Tú por qué? O sea, le decíamos, ¿por qué compras DirecTV que es más caro y es más escaso y no compras Movistar, por ejemplo, que te da televisión allá? O Claro, por ejemplo, que te da televisión allá. Porque para mí DirecTV me da todos los deportes, me da toda la experiencia, me da Nexus. En ese momento había un decodificador que lo ponías en pausa. Ahorita ya debe ser sumamente obsoleto porque eso lo tienes con el streaming, ¿no? Ponías en pausa y te ibas a otro televisor de tu casa y le picabas. Entonces me da la mejor tecnología y satelital y wow, ya era un fan, ya era una persona que está como cuando compras un iPhone, ya eres un fan de Apple. Entonces yo creo que esa sería como la tercera, o sea, tomar todos esos datos y toda esa información para poder generarle una experiencia tan grata que al cliente lo dejes, o sea, o te olvides de que tienes un cliente y tienes un fan. Entonces, o sea, traduciendo esto que dices, ¿tú consideras que el Customer Experience no genera clientes, más bien genera recompras? Los cuida, más bien. Los cuida y mantiene su lifetime value. Exacto. Pero no te va a convertir en un cliente nuevo. Es que de por sí es algo que ya tienes que tener por defecto cuando, o sea, todo el tema de un servicio que te prestan, porque es más importante o creo que se lee mejor un customer experience dentro de un servicio. Cuando vas a un supermercado, cuando entras a un banco, cuando te reciben al momento de, no sé, bueno, en la agencia, al momento de que te van a hacer el servicio a tu coche y todo eso, es ya de por sí, tú tienes que tener lo que le llaman un user experience para generar un customer experience. Claro. Entonces, el user experience es, llegas, dejas tu coche, hablas con la persona de servicio, esta persona de servicio te toma el coche, luego avanzas con él, lo tomas, él te entrega y llegas a los 5 días o a los 4, dependiendo, y te entrega. Ese es el user experience, al final de cuentas, que son los pasos que tú tienes que seguir para poder completar un journey, al final de cuentas. Entonces, el customer experience es cómo tú mides la satisfacción del cliente a través de ese user experience. Entonces, tienes que tener una buena experiencia de cajón, porque si no, o sea, al final de cuentas, si ese journey lo haces desnudo, como decimos en mi tierra, calato, o sea, como tal, no va a funcionar.
O sea, al final de cuentas, porque va a ser, o sea, como, toma, aquí están las llaves, bye. En cambio, señor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? O sea, bienvenido, le invito a una botella de agua, es por poner un ejemplo, porque hay muchos user experience y muchos customer experience, o sea, dentro de distintas partes, ¿no? Entonces, si tu user experience se combina con un customer experience y es bueno, va a haber recompra, pero al final de cuentas el customer experience lo que hace es cuidar a tus clientes como tal, porque el user experience es lo que te los trae, el customer experience lo que te ayuda es a mantenerlos. Sí, al final de cuentas me hace mucho sentido porque esto existe como Customer Experience, pero también Employee Experience, pero también Supplier Experience. O sea, es un ecosistema porque al final de cuentas el customer es una persona. Correcto. Es the person experience, punto. Sí, exactamente. Yo lo llamaría más person experience. Es más llevarlo hacia el segmento donde lo tienes que tratar, pero sí es un people experience. O sea, creo que al final de cuentas es todos como personas, al final de cuentas, o como gente, vivimos experiencias a través de ciertos aspectos o ciertas cosas. Yo ahorita estoy viviendo una experiencia, por ejemplo, aquí contigo sentado. Claro. Para mí, y la verdad para mí ha sido, o sea, desde que entré aquí, mi people experience con Pablo fue fenomenal. O sea, pero ¿qué pasa si el people experience con Pablo hubiera sido diferente o de repente es como, llegaste, bueno, les confieso, llegué tarde, me tardé en la oficina, pero imagínate que ese people experience hubiera sido, Manuel, nos retrasamos porque llegaste tarde, es como, qué pena, o sea, en cambio fue totalmente diferente, fue como o sea, fue tan caluroso el recibimiento que al final de cuentas, o sea, te sientes como que, gracias a Dios, no lo arruiné por llegar tarde. Entiendo. Buenísimo, Manu. Oye, y para casi terminar, la última pregunta. ¿Qué le dirías al Manu que estaba comenzando a entrar al mundo de marketing? ¿Qué crees que podría haber aprendido antes si le hubiera dicho, es que esto es lo que tienes que hacer? También como contexto, estoy tratando de hacer que este podcast a partir de este año que estamos comenzando sea más práctico, porque siento que después de ver los primeros 20 episodios, o sea, me encantaron, no me vayan a malinterpretar, pero se sienten muy elevados, muy intangible, muy como etéreo, vamos a llamarle. Sí. Y quiero hacer algo muy práctico, muy accionable, o sea, para que cuando alguien lo escuche esto diga, o sea, es muy diferente que te digan, es que tienes que ser, empático, a decir, es que para ser empático tienes que sentarte a hablar con la gente 3 veces a la semana. No sé, es decir, es muy diferente y es muy accionable el decir, si haz esto, sé esto, ¿me explico? ¿Qué es algo que le hubieras dicho a Manu de hace, no sé, 10 años o cuando estaba comenzando su carrera, qué sé yo? Muy accionable que lo hubiera llevado mucho más adelante en su carrera profesional. Creo que uno de los consejos que me daría es, uno, siéntate bien a pensar hacia dónde quieres llevar tu carrera en los próximos 10 años. Porque me pasó, o sea, el tema de haber pasado por tantas industrias tampoco fue por algo que yo hubiera querido. O sea, yo no quise saltar tampoco de un lado a otro, me regaló mucha experiencia y me dio muchas cosas que yo hoy en día agradezco mucho, pero me gustaría haber como estado más concentrado en una sola industria. Por ejemplo, yo siempre tuve digamos, como no sé, la idea o lo que me hubiera gustado es, al principio quería trabajar en tecnología, o sea, como tal. Digo, ya estoy como mirando, o sea, un poquito más pegado hacia esa rama. Sí. Y logré trabajar en hardware, al final de cuentas, en telecomunicaciones, pero no me había puesto a pensar que la industria que yo en verdad quería de chavo era la industria automotriz. Wow. O sea, jamás me detuve 30 segundos a pensar, porque también dije, no, quiero trabajar en Coca-Cola y todo eso, y quiero ser un ejecutivo de Coca-Cola, decía. Y yo jamás me puse a pensar que lo que me hubiera hecho más feliz en ese momento hubiera sido estar de repente sentado siendo product manager de Mercedes-Benz o de BMW, por ejemplo, o sea, o de Nissan o de alguna marca cualquiera, o sea, marcas de las nuevas, ahorita que están entrando asiáticas que también, o sea, tienen un boom espectacular, o sea, dentro del mercado. Jamás me puse a pensar que me encantaría estar formando parte de un
una compañía que venda vehículos de 4 ruedas o de 6 o de 8 ruedas y motor. Eso es lo que me hubiera gustado. Entonces le hubiera dicho a mi yo del pasado, piensa mejor hacia dónde quieres llevar tu carrera. Otra cosa es ahorra. Ahorra bastante. Me encanta porque sí es algo muy accionable y para las personas que están escuchando que también obviamente te lo digo como, ¿qué le hubieras dicho al Manu de hace 10 años? Pero alguien lo puede escuchar a sus 20, a sus 30, a sus 50, a sus 60, pero es un buen momento también para hacerlo. O sea, el sentarse a tener una conversación consigo mismo de ¿qué quiero construir? Exacto. O como dice, ahorrar. Para también pensar en lo que uno quiere construir, ¿no? Sí, es lo que le digo a mi hermano chico. Tengo dos hermanos. Tengo uno de 31, ahorita va a cumplir 32, y tengo uno que va a cumplir 26 el lunes. Yo tengo 35. No, sí, 35 y cumplo 36 este año. Entonces, tengo un hermano de 26, o sea, que va a cumplir 26 el lunes. Y me siento con él y le digo, no hace mucho que acabó la universidad y ahorita está trabajando. O sea, le digo, ahorra, céntrate en una industria, no estés brincando tanto de un lugar a otro, que gracias a Dios él no ha hecho eso. Ahorita se está como que centrando y también tiene su punto digamos, de acción, que es, le encanta el category, o sea, vive feliz con el category management, le fascina. Al de en medio no le tengo que decir nada porque ese sí le va súper bien. Entonces, ese sí, no tendría que aconsejarle más bien. Pero al chico sí le digo, y es como hablar con mi yo del pasado, precisamente. Como que me gustaría haber hecho, si yo tuviera tu edad ahorita, haría las cosas de repente, no totalmente diferente, pero cambiaría algunas cositas. O sea, que de repente no hice bien en su momento y que pude haber hecho mejor, ¿no? Me encanta, mano. Y ya para terminar, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Por Instagram, LinkedIn? ¿Cómo sería? Sí, bueno, en Instagram, o sea, si es un tema más social, estoy como PérezR23. Ahí pueden encontrarme. En LinkedIn estoy como Manuel Alejandro Pérez. Y si alguien quiere tener una buena conversación sobre temas de marketing o digo, en algún momento necesitan ayuda con algún proyecto, por supuesto que estoy dispuesto. Me encanta intercambiar ideas, me encanta poder ayudar y soy fan de arreglar cosas. Entonces, si tienen algo ahí dañado en alguna organización, en algún tema de una campaña que no puedan hacer, con muchísimo gusto. Esa consultoría. Sí, o sea, digamos que no lo hago de manera profesional realmente, pero me encanta, o sea, me encanta revisar, me encanta desarmar y volver a armar. Entonces, buenísimo, me encanta. Pues muchas gracias, Manu, por compartir Pablo, conmigo y con nuestra audiencia. Y también gracias a todos por escuchar este episodio de Inside the Brand Next Gen. Nos vemos hasta la próxima.